Khalid, Khaled, él es, ¿ya? El verso de hoy. ¿Me escuchan? Sí, señor. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien, gracias, Khaled. A fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra, dice la palabra. Gracias, Khaled, por el verso bíblico. Gracias, hermano, por la oración. Bienvenidos, queridos hermanos, a otro estudio de la palabra de Dios. Esperamos que en el día de hoy salgamos bendecidos, como siempre. Hoy vamos a mirar algo que nos puede ayudar a comprender más el estudio del libro de Apocalipsis, un libro que nos enseña muchas cosas y que podemos nosotros mirar o podremos apreciar de que es de suma importancia este precioso libro. Vamos a ver, espero que resulte agradable para todos lo que hoy vamos a poder mirar del libro, el libro del Apocalipsis, que no es un libro muy complicado, tampoco es un libro que no se pueda estudiar y es más bien algo edificante. Bienvenidos, pues, a estudiar sobre el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis. Miraremos alguna introducción bien importante. Apocalipsis capítulo 1 y verso 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí podemos ver y apreciar el primer versículo, que es una revelación de nuestro Señor Jesucristo, manifestada a su siervo Juan. La envió por medio de un ángel a Juan. Podemos decir que Apocalipsis fue la revelación. El libro de Apocalipsis revela, descubre un mensaje a través de símbolos, a través de imágenes, a través de visiones, a través y señales. Y algunas cosas son reales en sí mismas. No necesariamente tienen que ser visiones o señales. Algunas cosas son específicamente reveladas. Aunque el mensaje en su mayoría fue en claves, los cristianos del primer siglo no tuvieron ninguna dificultad para entenderlo, porque ellos eran expertos en el lenguaje figurado o en el lenguaje por señales. Los cristianos entendían algunas cosas, ya que están informados por el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hablaba o tenía muchas cosas, muchas formas en señales. Por eso los cristianos del primer siglo no tuvieron dificultad en poder comprenderlo y entenderlo. Algunos libros del Antiguo Testamento contienen algún lenguaje figurado, como Isaías, como Daniel, como Ezequiel, como Zacarías. Y aunque el lenguaje rico en símbolos, no era difícil de entenderlo. Era muy fácil para ellos comprenderlo. El Apocalipsis contiene aproximadamente 150 versículos, de los cuales 200 versículos contienen lenguaje del Antiguo Testamento. Si tenemos una buena comprensión del primer capítulo, podemos entender fácilmente el resto del libro. Hay que tener en cuenta algunas palabras en el primer capítulo como revelación, señal y cosas que deben suceder pronto. Juan dice que es una profecía, algo que se cumplirá, porque Dios la revela. Hay profecía en el tiempo y profecía de exhortación.
es importante entender también esto. Juan revela las dos de ánimo, exhortación y en el tiempo algún evento sobresaliente. O sea que el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis está animando al pueblo, exhortando al pueblo, profetizando al pueblo a seguir la palabra de Dios. Pero también hay una revelación en el futuro del tiempo, algo sobresaliente. Los cristianos del primer siglo se animaron y sufrieron por las profecías. Los cristianos del primer siglo sabían que habían dos juicios, uno contra Jerusalén y otro el juicio final. Estos fueron algunos de los emperadores que vivieron en los tiempos del Apocalipsis. Por ejemplo, el primero fue Augusto Octavio en el 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Segundo, Tiberio del 14 antes de Cristo al 37 después de Cristo. Tercero, Calígula 37 antes de Cristo al 41 después de Cristo. Claudio 41 al 54 después de Cristo. Nerón del 54 al 68 después de Cristo. Galba, Otón, Vitelio, ellos estuvieron en el 68 después de Cristo al 69 después de Cristo. Vespasiano, 69 al 79 después de Cristo. Tito, del 67 al 81 después de Cristo. Estos emperadores romanos estuvieron conduciendo a Roma en estos años. Por ejemplo, encontramos a Calígula del 37 al 41 después de Cristo. A Nerón del 68 al después de Cristo, el cual incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. Vespasiano, un perseguidor de la iglesia. Tito, el que destruyó Israel, porque no fue solamente Jerusalén, sino fue Israel y Jerusalén en el año 70. Estos fueron algunos emperadores en los tiempos del libro de Apocalipsis y que vale la pena entender y tenerlos en cuenta cuando uno va a estudiar el libro de Apocalipsis. Patmos era una isla por esos lados donde el apóstol Juan fue desterrado. Aquí podemos nosotros apreciar la isla de Patmos, aquí en esta parte, y alrededor podemos ver, por ejemplo, aquí primero fue la iglesia en Éfeso, el segundo es donde estaba ubicada la iglesia en Esmirna, el tercero era donde estaba ubicada la iglesia de Pérgamo, el cuarto era donde estaba ubicada la iglesia de Tiatira, el quinto era donde estaba la iglesia de Sardis, el sexto punto era donde estaba la iglesia de Filadelfia, y aquí en el séptimo estaba la iglesia de la Odisea. Patmos, al lado del mar Egeo, que hoy es Turquía. Aquí se encontraba o se encuentra esa isla donde el apóstol Juan fue desterrado. Allá él fue llevado a prisión por causa del evangelio de Cristo. Si ustedes pueden apreciar, ahí en todos esos mapas estaba Roma, estaba Malta, estaba Berea, estaba Macedonia, Filipos, estaba Corinto, estaba Asia, Mirna, estaba Mileto, todas estas partes de Jerusalén, Samaria, Damasco, también estaba Tarso, Iconio, Listra, Antioquía, Pisidia. Todos estos eran lugares donde se encontraba o que estaban alrededor de todo lo que formó parte del cristianismo del primer siglo.
y también vemos a buenos puertos. Y aquí, en medio de esto, estaba la isla de Patmos, donde fue el apóstol Juan encarcelado o desterrado. Encarcelado porque estaba en esa isla, encarcelado, no podía salir de allí. Podemos nosotros seguir apreciando. ¿Cuál fue la fecha en la que se escribió? Algunos fijan fechas, primero algunos fichan algunas fechas antes de la destrucción de Jerusalén, en el año 54 al 68 después de Cristo. Estas personas argumentan que las cosas que vemos en Apocalipsis sucedieron antes de la destrucción de Jerusalén. Esto es en el año 70. Es probable que las escribió ahí. Otros dicen que, otros eruditos, por la mayoría, afirman con la fecha 95 o 96 después de Cristo. Pero hay que recordar que todos los hombres que comentan la Biblia son hombres falibles, que no tienen con exactitud lo que ellos dicen. Sigamos apreciando lo del Apocalipsis. ¿Cuál es el tema central del libro? El tema central de Apocalipsis es la victoria de Cristo sobre Satanás. Es muy importante. Hubo una lucha en el primer siglo de Satanás contra Jesús. Satanás a redimir los hombres y el diablo a evitar que Cristo redimiera a todos los hombres. Y eso es bien importante. En el primer siglo, toda la potencia satánica se vino sobre la tierra para destruir la obra de Jesús. Por eso el tema del Apocalipsis es la victoria de Cristo sobre Satanás. La fe del cristiano en Cristo le ayudará también en el día de hoy a vencer al enemigo. Qué interesante es lo que encontramos en el libro del Apocalipsis. El nombre del libro. La palabra Apocalipsis viene del griego apocalypsis, que significa desvelamiento, descubrir, desvelar, como lo dispone el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento del señor Bain. El título del libro en español es una transliteración del griego, que también se dice Apocalipsis o revelación. En la mayoría de las Biblias, especialmente en la Reina Valera, aparece la palabra Apocalipsis. En otras traducciones aparece la palabra revelación, que es lo mismo, revelación o Apocalipsis. El libro de Apocalipsis revela, descubre un mensaje a través de muchos símbolos, a través de muchas imágenes, también de muchas visiones y muchas señales que aparecen a lo largo de los 22 capítulos. Este método apocalíptico evita que los enemigos de Dios, el gobierno romano, entiendan el mensaje que Dios revela a sus siervos. Eso es fácil. Cuando existían las FARC aquí en Colombia, ellos hablaban en claves en el monte para que los soldados no entendieran, y viceversa, los soldados colombianos hablaban en claves para que los guerrilleros no entendieran cuál era la clave. Ese era un lenguaje, sobre todo del ejército. En diferentes épocas se hablaban en claves, lo que un día se conoció como la clave Morse. Se escribía en claves, se leía en claves, pero los cristianos entendían claramente el lenguaje del Apocalipsis. El pueblo de Dios no tuvo ningún problema para poder entender el mensaje de Apocalipsis, ya que tales estaban muy bien familiarizados con el lenguaje del Antiguo Testamento y su lenguaje apocalíptico. Uno de los lenguajes expresados en Isaías capítulo 11 es que morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, y ese lenguaje figurado que significaba paz entre uno y otro es un lenguaje muy rico porque nos enseña
cosas hermosas. Y nosotros hoy podemos ver en el Apocalipsis como habla de tantas cosas, de ángeles, de bestias, de muchos símbolos que son familiarizados con el Antiguo Testamento, que es fácil de comprender. El propósito del libro, Juan describe el mensaje de Apocalipsis como las palabras de la profecía, capítulo 1, verso 3. Las palabras de la profecía de este libro, Apocalipsis 22, 7. Las palabras de la profecía, Apocalipsis 22, 10. Las palabras de la profecía, 22, 18. Las palabras del libro de esta profecía, 22, 19. Cuando nosotros hablamos de profecías, como les dije al comienzo de la intervención, estamos hablando de profecías que tienen que ver con animar al pueblo, con animar a la iglesia, porque eso se encuentra en primera de Corintios. Profecía en cuanto a animar a la iglesia, animar al pueblo de Dios. Y profecía en cuanto a una profecía de algún evento histórico e importante profético, como por ejemplo el libro de Apocalipsis habla de la segunda venida de Cristo en juicio para las naciones. Esa es una profecía importante. Los siguientes pasajes sirven como un excelente comentario para el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, Mateo capítulo 5, verso 12, Filipenses 1, 29, Hechos 14, 22, segunda de Timoteo 2, 11 al 12, Santiago 1, 2, Romanos 8, 18, 31, 38, segunda de Corintios 2, 14 y primera de Corintios 15, 57. Estos pasajes sirven como un excelente comentario para desarrollar el libro de Apocalipsis. Es sumamente importante entender el propósito principal de este hermoso libro. El no entender el mensaje central del libro llevará a las personas a una segura confusión. Nosotros ya vimos que este libro nos enseña de la victoria de Cristo sobre Satanás. Es bien importante. Y de cómo Jesús venció a Satanás y cómo logró la reconciliación entre Dios y los hombres. Este libro tiene como propósito preparar al pueblo de Dios para que puedan soportar las tribulaciones que estaban experimentando y que iban a continuar experimentando. Es lo mismo para el día de hoy. El libro de Apocalipsis nos sirve para que tengamos la fe, para que tengamos el valor, para que tengamos la seguridad, la confianza de que Dios nos ayudará y nos dará la corona de vida. Los primeros cristianos tenían la guillotina en la cabeza. Por eso lloraban, sufrían, estaban atribulados, experimentaban en su propia vida el dolor y el sufrimiento. En el día de hoy nosotros no. Experimentamos ese sufrimiento tan terrible que ellos experimentaron. Pero sí tenemos otro tipo de dolores, como el estrés, la depresión, la pobreza, el dolor, la traición. Pero ellos también la tuvieron, pero tenían la pena de muerte ahí. Nosotros podemos hoy tener dolores, sufrimientos, el arriendo, las enfermedades, la escasez. Pero esto nos ayuda para que nosotros creamos que así como Él estuvo con ellos, también estará con nosotros. El propósito es animar al pueblo de Dios a no darse por vencido. El sufrimiento y la persecución eran intensas. Y el pueblo de Dios necesita ser animado a permanecer fieles hasta el fin de sus vidas, muchas veces en el día de hoy. Hoy tenemos flagelos diferentes, pero cosas terribles. El desánimo, la apatía, las falsas religiones, los falsos hermanos, las infidelidades conyugales en el hogar, el dolor de las iglesias, el estrés que manejan muchos. Y eso nos sirve para que nosotros también
de la misma manera que ellos salieron adelante, nosotros también podremos salir adelante con la fe en Jesucristo. Imagínese usted por unos momentos como cristiano en el primer siglo, cuando estaban siendo perseguidos, cuando alguien estaba atribulado, cuando alguien estaba escondido y afligido porque lo iban a matar. Y de repente alguien le entrega un libro. Y ese libro se llama el libro de Apocalipsis. Se lo entrega una noche antes de ser ejecutado. Después de haberlo leído, usted estaría preparado para enfrentar la muerte, porque este libro le ha dado una esperanza de que usted irá a un lugar mejor. Los cristianos del primer siglo sabían que iban a morir y enfrentaron la muerte con valentía, pero enfrentaron la muerte como esperanza, porque el libro de Apocalipsis les daba la fe, la seguridad de que la muerte era pasajera y que pasaban de una vida de sufrimiento a una vida mejor. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis. Por eso muchos cristianos creyeron y no les importó vivir físicamente. El propósito del libro. Vamos a leer algunos versos que nos van a ayudar. Por ejemplo, aquí vemos Mateo capítulo 5, 10 al 12. Bienaventurado los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús estaba hablando con sus discípulos y con la gente que lo seguía. Jesús les estaba advirtiendo, les estaba profetizando que ellos iban a sufrir, que inclusive iban a perder sus vidas. Pero Él les estaba diciendo que fueran dichosos, que fueran felices, bienaventurados, porque iban a padecer, pero por culpa de la justicia. Pero les estaba diciendo que ellos iban a tener un galardón grande en el reino de los cielos. Les estaba diciendo que no importara que sufrieran por causa de Jesucristo. Y no importaba que mintieran contra ellos, que efectivamente fue lo que pasó más adelante con ellos, sino que se gozaran, que se alegraran, porque ellos en el cielo tenían un galardón grande. Y les dijo que de la misma manera que ellos iban a ser perseguidos, que ellos iban a ser llevados a cárceles, que iban a ser vituperados y que inclusive iban a ser maldecidos y muertos. Jesús les estaba diciendo que muchos de los apóstoles o de los profetas del Antiguo Testamento también sufrieron las mismas cosas, fueron perseguidos antes que ellos. O sea que aquí les está dando un ánimo, les está dando una fortaleza, les está diciendo que aunque se pierda la vida por causa de Jesús, iban a encontrar la eterna. Esa fue la advertencia de Jesús para aquellos apóstoles o discípulos que lo iban a seguir. Les estaba dando esperanza, les estaba dando consuelo al mismo tiempo y les estaba diciendo que valía la pena seguir adelante por seguir al Señor, por conseguir la vida eterna. Es lo mismo que nos dice a nosotros. Si nosotros somos perseguidos por predicar a Cristo, nos desprecian por predicar a Cristo, aún nuestros familiares no nos quieren por seguir a Cristo, no nos debe preocupar eso. No nos debe atormentar eso, porque somos bienaventurados. Si alguien nos causa problemas
porque somos cristianos, eso no nos debe no nos debe achantar. Eso no nos debe acomplejar. Si alguno de nosotros sufre sentimentalmente porque alguno no nos quiere, porque no somos cristianos, no nos debe eso atormentar. Al contrario, somos bienaventurados por ser cristianos. ¿Cuántos de nosotros no hemos sufrido también desprecio por ser cristianos? Pero eso no nos interesa, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Jesús estaba advirtiendo a sus discípulos y les estaba diciendo exactamente lo que les iba a pasar. Y ellos necesitaban entender y comprender. Hay unas palabras sobresalientes: señales, semejanzas o comparaciones. Esto aparece 7 veces en Apocalipsis. Esta palabra la usó el apóstol Juan 29 veces en sus escritos. Ángel o ángeles es usado 76 veces en Apocalipsis. Venciere, esta palabra nikao, ocurre 17 veces en Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 7, en el 11, en el 17, en el 26, en el capítulo 3, verso 5, en el 12, en el 21, en el 5:5, en el 6:12, en el capítulo 11, verso 7, en el capítulo 12, verso 11, en el capítulo 13, verso 7, en el capítulo 15, verso 2, en el capítulo 17, verso 14 y en el capítulo 21, verso 7. Estas palabras aparecen ahí. Se usan 28 veces en el Nuevo Testamento y en Primera de Juan y en Juan 16:33, en Primera de Juan y en el libro 17, en el capítulo 17 de Apocalipsis. Esta palabra venciere, venciere. Es importante entender esta palabra. Hay otra palabra, bienaventurados. Aparece 7 veces en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 1, verso 3, en el 14:13, en el capítulo 16, verso 15, en el capítulo 19, 9, en el 26, en el 22:7 y en el 22:14. Bienaventurados, dichosos, gozosos, es lo que el apóstol dice en el libro de Apocalipsis. Hay unas frases sobresalientes: por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ojo, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Capítulo 1, verso 2, capítulo 9, verso 9, capítulo 6, verso 9 y 24. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio. Los habitantes de la tierra. Capítulo 3, verso 10, capítulo 6, verso 10, capítulo 8, verso 13, capítulo 11, verso 10, 13, 8, 12, 14, 17, 2 y 8. Fiel y verdadero. Aparece en el 3:14, en el 19:11, en el 21:5 y en el 22:6. El que tiene oídos, oiga. Capítulo 2, verso 7, capítulo y verso 11, 17, capítulo 29 y verso 29, capítulo 3, verso 6, verso 13, capítulo 22, verso 13 al 9. Entonces, estas frases son sobresalientes por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Eso lo vemos ahí. Todos los habitantes de la tierra se refería exclusivamente a los habitantes del primer siglo, pero también involucra a los habitantes de los fines de los tiempos venideros, antes del juicio final. Fiel y verdadero, esa palabra siempre aparece. Y eso nos insta a nosotros a permanecer fieles en la verdad, fiel y verdadero, y a oír las recomendaciones que Dios nos quiere decir a todos nosotros. Hay versos poderosos, o sea, versos de fortaleza, versos de valor. Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Mensaje poderoso del primer siglo para los cristianos que estaban siendo perseguidos. Estos versos eran de poder, eran de fuerza, y son para nosotros de lo mismo.
poderosos y verdaderos, porque algún día se manifestará nuestro Señor Jesucristo en el cielo, y eso nos da fortaleza para seguir, para continuar en el Evangelio, a perseverar en santidad en medio de un mundo lleno de maldad y lleno de pecado. Estos versos nos dan fortaleza para seguir también el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Poderosos, versos poderosos. Bienaventurados los que leemos la palabra de Dios, los que leemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cartas del apóstol San Pablo, Pedro, Pablo, el Apocalipsis. Somos bienaventurados porque nos llenan de fortaleza, nos llenan de profecía, nos indican que el tiempo cada día está más cerca, el tiempo de esperar a nuestro Señor Jesucristo, así como el tiempo del cese del dolor de los primeros cristianos llegó. También llegará el momento para nosotros en que se cese el dolor y el sufrimiento y se ha manifestado nuestro Señor Jesucristo en el cielo con el poder, con todos sus ángeles en poder y en llama de fuego, como lo dice Primera Tesalonicenses. Versos poderosos. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. El apóstol, con estas palabras de poder, llega a sus oyentes en el primer siglo y les dice que él también estaba en tribulación. Les dice que él también estaba en sufrimiento, que él también estaba exiliado en una isla, perdido, pero que no era en vano, que fue por la causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Tal vez usted, mi hermano y mi hermana, esté sufriendo en la carne, esté enfermo, esté triste, esté angustiado, tenga decepciones por causa de la palabra, por hermanos que te persiguen, por gente que te persigue, por gente que te acusa, por la palabra, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. No se preocupe. Hay muchos también que en el mundo padecemos persecución de una o de otra manera por la palabra de Jesucristo. Los primeros cristianos también la sufrieron. Usted la puede estar sufriendo, pero tranquilo. El Señor sabe y tiene que usted estar en el reino y tener paciencia y encomendarse a Jesucristo. Estos versos poderosos animaban a los primeros cristianos. Apocalipsis 2, 4, 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido, hubieron muchos que se apartaron de la fe, hubieron muchos que negaron la fe, hubieron muchos que dejaron el primer amor, el amor por Jesucristo, dejaron el amor por Dios, se dejaron llevar por la tribulación, por la persecución, por el desencanto, por el dolor, por el sufrimiento. Bien lo dijo Jesús allá en la parábola del sembrador, cuando algunos oyeron la palabra con amor, con fuerza, y después cuando vinieron las tribulaciones la dejaron. Es lo mismo que pasa hoy. Muchas personas llegan con fe, con entusiasmo a la iglesia y con amor, pero cuando llega la persecución, llega que no tiene trabajo, que por qué le pasa esto, qué le llega esto, ahí mismo dejan el primer amor. Pero el apóstol Juan les dice, recuerden por tanto de dónde has caído. Y es lo mismo que tenemos que hacer hoy nosotros. Miremos en dónde hemos caído. ¿Qué fue lo que nos apartó? ¿Qué fue lo que me desanimó? ¿En qué caí? Y arrepentirme y hacer las primeras obras antes de que el Señor venga
y me cobre cuentas. Lo mismo pasa en una iglesia que tenga errores de doctrina, que hayan dejado entrar la inmoralidad a su iglesia. Vale la pena que se den cuenta en dónde están ahora, porque muchas iglesias pueden tener el nombre de iglesia de Cristo, pero en esa iglesia pudieron haber dejado entrar el pecado, la falsa doctrina, la inmoralidad, y hoy pueden estar viviendo en compartimiento con el mundo y el pecado en la iglesia. Y es una advertencia que el Señor dice: vendré pronto aquí, te quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Es una advertencia también para la iglesia donde usted asiste, donde yo asisto. Puede ser algo terrible que esté pasando. Dese cuenta y arrepiéntase. Estas palabras eran poderosas para los primeros cristianos y lo son para nosotros. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Dios nos enseña, y Juan animaba mucho al pueblo, animaba mucho a la iglesia, animaba mucho a los hermanos en diferentes partes. Si recuerden que el día Pedro dijo: el diablo anda como león rugiente mirando a quien devorar, y que estuviéramos alerta. Y es lo mismo para nosotros hoy en día. Tenemos que estar alerta, tenemos que cuidarnos, tenemos que estar listos. Mucha gente puede, yo no sé si usted en su enfermedad está siendo probado, yo no sé si en su tribulación usted está siendo probado, yo no sé si en las cosas que le están pasando usted está siendo probado. Puede que sea probado, pero no hay que dejarnos llevar por las pruebas, hay que soportar las pruebas, como dijo el apóstol Juan allá, como dijo Santiago, perdón, cuando hayáis resistido la prueba, Él nos dará la corona de la vida. Y aquí lo mismo, el apóstol Juan les está diciendo a los del primer siglo. Imagínense la situación tan terrible que estaban viviendo y las palabras de consolación tan poderosas que el apóstol San Juan les estaba diciendo a ellos. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Imagínense estas palabras tan fuertes y poderosas. No importa, les estaba diciendo, que usted esté sufriendo, venza, venza, que si usted vence, se sentará conmigo en el trono donde yo estoy sentado con mi Padre. Era una esperanza grande, era una esperanza verídica. Esto es real. No era mentira. Eso los entusiasmaba a ellos. Y lo mismo que me entusiasma a mí. Si nosotros vencemos, algún día estaremos sentados al lado de Dios, al lado de Cristo con el Padre. Si vencemos, si somos fieles hasta la muerte. Son palabras y versos de poder que nos pueden ayudar muchísimo en el conocimiento de la verdad. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Déjenme decirle, mis hermanos, que esta verdad fue profunda. El evangelio del Señor Jesucristo se predicó en todo el mundo de esa época. El apóstol San Pablo predicó el evangelio al mundo de esa época y todo el mundo fue lleno del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y muchos vieron lo que dijo Jesús en Mateo 24:14: y será predicado este reino del evangelio en todo el mundo, el evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Muchos vieron la hazaña del apóstol Pablo y de los que predicaron el evangelio en el primer siglo, que inundaron, hermanos, literalmente todos los reinos del mundo del primer siglo con la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, estos textos nos ayudan a fortalecernos en entender qué es lo que Dios quiere para nosotros en el día de hoy, y que el libro de Apocalipsis es un libro tan bueno, es un libro tan claro y es un libro tan lleno de expectativas
que nos pueden entusiasmar a vivir una vida santa y a vencer como ellos vencieron, porque ellos, mis hermanos y mis amigos, tuvieron, como les dije, la guillotina en la cabeza y no les importó confesar que Jesucristo era el Señor, que Jesucristo era Dios y que Él podía darles la salvación. Por eso espero que esta introducción corta les haya ayudado. Y en nuestras lecciones próximas vamos a ver, no lecciones metidas en todas las palabras o que suenan, sino en cómo esas palabras y cada propósito consoló a los primeros cristianos del primer siglo. Gracias por su atención. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo y el amor a Dios esté con cada uno de ustedes.